conversando la noticia. Estamos solamente en el segundo bloque porque en el primero estaba invitado don Gonzalo Rubilar, director zonal de Pesca y Acuicultura de la región de Magallanes y Antártica chilena. Y por algún motivo no llegó, no sabemos exactamente lo que ocurrió allí, pero nos encontramos con ustedes para conversar de un tema que, debo reconocer, me apasiona y espero que a ustedes también les interese muchísimo. Estamos en la presencia de don Alberto Aguilar, escritor, y para hablar justamente de un libro, una novela que va a presentar el día viernes 19 a las 19:30 horas en el Salón Antártico de la Universidad de Magallanes. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo. Alberto, siempre me ha llamado la atención esta habilidad que tienen algunas personas de narrar historias correctamente, de crear un mundo, de transportarte al mundo que el escritor estima conveniente, de la forma y el ángulo que lo considera, en esta situación de la magia de escribir finalmente, ¿no? De simplemente con manchas de tinta sobre papel crear todo un universo. Puede ser un universo literalmente hablando, digamos, de estrellas, planetas o universo interno de una persona. Lo que no es menor, el año 2001, Diario de un descenso, fue tu primera obra y ahora presentas La caja vacía. Eh, ¿Cómo es esto de dedicarte a escribir? ¿Cómo nace la inquietud en primera instancia? Antes de hablar, por favor, de la novela misma, Mm. ¿cómo nace esta inquietud por escribir en un mundo donde aparentemente la gente lo que menos hace es leer y escribir? Digamos? Seamos honestos. Sí, es la verdad, sí. Sí, hoy día se ha perdido un poco ese ímpetu por lo que usted mismo decía, querer escribir bien, y que querer escribir bien también implica leer, y leer bien también, porque Claro, que claro. también es un ejercicio bastante importante. Eh, Respecto a mi situación personal, yo diría que eh, a- a- lo, lo derivaría de distintos puntos de vista, este hecho de cómo nace la afición por la escritura, Ujú. por narrar historias. Eh, en primer lugar, debo decir que por admiración. En un momento recuerdo haber salido de la escuela, ya, porque yo en ese sentido soy un lector y un escritor tardío, digamos. No soy de aquellos que han empezado desde chicos, ¿cierto? Que ya tienen muchas lecturas y Ujú. ya tienen como un camino casi trazado. Empecé después del colegio. En el colegio era normal, ¿no? Me gustaba leer un poco, pero nada especial. No me figuraba en realidad como que algún día me iba a dedicar a la escritura. Y un día X, incluso en un momento de aburrimiento, me acuerdo que tenía hice fue un año en que no hice preuniversitario, salí de cuarto medio, Ujú. y dije, bueno, en realidad no me sentía como muy preparado para llegar a ir a la universidad enseguida, así que me tomé un año. El Y famoso año sabático. claro, exacto, el año Claro. sabático. Y en uno de esos tantos aburrimientos, digamos, nocturnos, tomo un libro de una biblioteca que había en mi casa, de estas colecciones BEA, de estos libros rojos que atrás venían Ajá. con un pequeño análisis, qué sé yo. Y bueno, empiezo con el día a ver, bueno, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurre tomar el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Clásico. Claro, y empecé a leerlo, y la verdad es que empecé a sentir admiración de cómo una persona puede inventar una historia, de algo que efectivamente no ocurrió. Claro. Porque uno puede leer, qué sé yo, historias, crónicas, y bueno, esos son hechos que en algún momento pasaron, la persona los vio y después Ujú. los narró, con todo el valor y el mérito que eso tiene. Pero el hecho de haber inventado una historia de algo que no existía, eso Claro. me llamó mucho la ¿Cómo a alguien se atención. le ocurrió Claro, que el exacto. cuadro pintado de una persona podría de alguna forma conservar el mal, los pecados y las faltas de aquel, ¿cierto?, que era en carne viva y mantenerlo siempre joven, ¿ah? Casi congelado en el tiempo, que es un poco la historia. Claro, esa ocurrencia en este caso del escritor, fue algo que Porque por una cosa es dije. la idea, otra cosa es mm, cómo la cuentas, claro, exacto. la narrativa, Cómo armas personajes distintos también. y cómo los describes. Mm, Porque esa es otra cosa, cuando uno lee una novela o una historia finalmente, no basta con decir, no sé, Dorian Gray, sino que lo describe físicamente, hay una descripción psicológica, si no directa, en el mm, transcurso de la historia, hay una evolución del personaje de comienzo hasta que termina, que de hecho termina
No, no decir cómo termina, por si acaso alguien Por no si la ha alguien no leído. la ha leído, claro. Claro, por si acaso alguien no la ha leído. Pero hay una evolución finalmente, ¿no?, del personaje. Eh, y claro, efectivamente, hay otra cosa que es bastante especial, no solamente de esa historia, sino de otras. Y es que comienzas a ver la página y no te das cuenta cómo empiezas a avanzar, avanzar, avanzar y el tiempo va transcurriendo, te das cuenta cómo también tú vas progresando en la historia y no quieres dejar el libro. ¿Ya? ¿Cómo se engancha? ¿Cómo logras hacer eso, Alberto, de ir creando este mundo, de ir creando estos perfiles psicológicos, estos personajes, de, de, de imaginarte por dónde caminan, los cuadros que miran, la mesa donde se sientan, el té que beben, no sé, cómo se desarrolla todo esto? ¿Tú lo ves? Pero en mi caso muy personal, no Ujú. voy a hablar de No, no, Oscar por Wilde, supuesto, sí, sino claro. que sucede que yo no lo imagino enseguida, sino que es más bien como una sensación. Es una sensación de una imagen que está por ahí dando vueltas, pero que no la tengo completamente clara. Entonces, yo en ese sentido empiezo la escritura. Empiezo a escribir, y en la medida que voy escribiendo y voy corrigiendo, voy visualizando la imagen. Voy visualizando esa imagen en algún momento total que va a ser la novela. Pero la verdad es que va de a poco. Voy de a poco entrando en esa imagen. No es enseguida. Y en la medida que más vuelvo sobre las correcciones, más vuelvo sobre la escritura, más imagino. Y mientras más imagino, claro, más voy como concretizando esa imagen en mi cabeza y en el horizonte de las expectativas que yo tengo de lo que finalmente va a ser la novela completa, digamos. Porque cuando uno escribe, por ejemplo, dice, no sé, voy a inventar, ¿no? Que el personaje, el Juan, qué sé yo, ¿cierto? Camina, abre la puerta, ¿cierto? La traspasa y llega al jardín. Pero ¿y cómo era el jardín? Si no lo escribe de inmediato, en algún momento tendrá que decir tenía rosa, tenía claveles, era solamente césped, había una fuente, había ventanales, había maceteros, había un gato, de qué color era el gato, maullaba, no sé. De alguna forma uno tiene que ir dándole vida a este universo imaginario. Como tú dices, tal vez al retroceder te das cuenta que te faltó, no sé, un azucarero, faltó piso, faltó... ¿Es eso? ¿Es ir llenando también los vacíos de alguna forma cuando tú vas corrigiendo, cuando tú vas repasando tu novela? ¿O no es eso lo que ocurre en tu caso? Bueno, en el caso justamente has mencionado los vacíos, que es algo muy importante también en la novela, porque, bueno, yo hablo del género que yo, Sí, claro, por que yo supuesto. practico, no sé los otros porque no los he, Ujú. no los he desarrollado, ¿no? Pero efectivamente cuando uno imagina, nunca la imagen es completa, ¿no? O sea, siempre se producen vacíos. Pero esos vacíos también, claro, se van llenando de a poco. Eh, Cuando uno siente que algo le falta a la narración, que algo le falta al personaje, que algo le falta a la ambientación donde ese personaje se mueve, cuando siente de pronto que no se cumple completamente la expectativa de la narración si ese personaje está solo, por ejemplo. Claro. Entonces ahí uno dice, bueno, si ese personaje está solo y no se cumple lo que uno está esperando de la narración, entonces uno ahí de repente introduce otro personaje o otro elemento de la ficción que en algún momento puede ayudar a que Interactúa. efectivamente, claro, y se cumpla eso que uno espera. Porque también, claro, uno se prefigura cosas. Ahora, también hay otro elemento, que aunque uno se prefigure ciertas expectativas con respecto a lo que uno va a contar, pasa que de pronto también interviene el azar. Y aquello que uno no había prefigurado de pronto aparece. ¿Te pasa Y es eso de como un repente? hallazgo, digamos. ¿Te pasa eso de repente que tú vas por la calle, ves a alguien y dices, este podría ser tal personaje, y te quedas con esa imagen y lo describes de alguna forma? O tal vez escuchaste una frase en el supermercado, en el cine, y te despierta ese clic para continuar con la idea. ¿Te ocurre eso o todo nace 100% de tu imaginación? Sí, me ocurre bastante. Cuando uno va caminando en la calle o uno vive alguna experiencia, Ujú. uno de pronto dice, oh, qué interesante esta palabra que escuché, esta frase o esta noticia de pronto. Cuando uno la escucha en la radio, la lee en el diario. ¿Y en Mm. qué época se desarrolla la caja vacía? ¿Es contemporánea Bueno, o anacrónica? No existe un tiempo exacto. bueno, de alguna manera sucede hoy, porque en el fondo yo la escribí
pensando... Pero para quien las lee, no tiene tiempo exacto. Claro, lo que pasa es que no tiene un año De determinado acuerdo. en ese sentido, pero yo creo que de alguna manera cuando se está leyendo el texto, creo yo que, o sea, o espero que eso pase, Claro. el lector de todas maneras de cuenta de que hay elementos que están ahí que son más bien contemporáneos, que, que- que a pesar de que no tiene una fecha determinada, Claro, si toma eh, un celular, evidentemente esto no fue en los años 30 ni en los años 20, digamos. claro, cosas de, pero principalmente cosas también como de tipo literario, también. Algunos, porque igual uno cuando escribe, no escribe en una especie de que uno es el autor completamente, de que uno es el completo inventor de la narración que está haciendo. Yo creo que también intervienen las lecturas que uno tiene. Uno dialoga con sus escritores favoritos, con Pero los el personaje te exige. ¿Mm? El personaje te exige en algún momento. Es decir, tú vas construyendo un personaje y en algún momento este Juan o Pedro o Janet o qué sé yo, Nancy, te exige cierta característica, te exige, por ejemplo, haber estudiado algo, te exige haber tenido cierta experiencia para justificar una acción determinada, te exige haber interactuado con alguien o que alguien le ha dicho algo para detonar ese sentimiento en particular. El personaje de alguna forma también se empieza a abrir camino, ¿no? Claro, exacto. A mí me ha pasado cuando escribo que a veces no puedo continuar un episodio, una escena, un relato, porque siento que no tengo el pleno conocimiento para poder seguir desarrollando ese personaje. Y no solamente en términos intelectuales, porque por ejemplo me falta algún tipo de conocimiento respecto a un campo determinado del conocimiento humano, sino que también de la experiencia, de la experiencia humana, cosas que de repente yo no he experimentado, que no he vivido, que no le he tomado mucha atención quizá, pero en algún momento, claro, se me ocurre armar un personaje de ese tipo y después me doy cuenta que no puedo continuar. Eso sucede bastante. O bien el personaje se va transformando en algo que uno conoce. De alguna manera. Claro, a mí me pasa mucho, por ejemplo, bueno, yo estudié arte, eh, entonces muchos de los personajes que aparecen están vinculados a la literatura, de pronto al arte, y las vivencias que tienen también están bastante determinadas por la actividad que el personaje ejerce, si es un pintor, si es un escritor, porque es el mundo que yo conozco mejor. Claro. Lo que no quiere decir, claro, que también tengo otras motivaciones. Pero esa principalmente es como podría decir que es una de las motivaciones básicas respecto a cómo yo armo un personaje. Y entrando un poco ya más en materia de lo que es dijera mi profesor de castellano, en ese entonces, el leitmotiv de la caja vacía. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la línea conductora de esta historia? Bueno, mira, antes de contestar la Sí, pregunta, claro. debo decir que esta historia parte de una experiencia muy personal. Ujú. Que después del 2001 que yo publiqué Diario de un Descenso, me dieron, bueno, obviamente bastantes ganas de escribir el segundo libro. Pero pasó algo, hubo un quiebre ahí, una muralla que no me permitió de pronto poder hacer ese otro libro. Y pasó bastante tiempo en el cual tuve muchos actos fallidos, tuve mucho se puede decir como barreras que no me permitieron poder quizás imaginar lo que me hubiera gustado poder narrar. Entonces, esa imposibilidad fue para mí bastante determinante. Hubo momentos incluso que yo quise dejar de escribir, porque la frustración que se va acumulando cuando uno no puede hacer lo que uno quiere pesa, digamos. Pero hasta que llegó un momento en que yo dije, bueno, hice un giro. ¿Qué es lo que más como experiencia me ha ocurrido en este último tiempo? Es justamente esa imposibilidad de escribir. Entonces, volqué esa imposibilidad no como un impedimento, sino que lo introduje como motivo dentro de lo que yo podría escribir. Y de ahí el título. Y de ahí el título, y de ahí ya empieza a surgir esta narración ya un poco más fluidamente, porque justamente la experiencia que puede tener un escritor es muy decidor también. Entonces, si hay algo que conocía era, bueno, justamente un escritor que le ha fallado la escritura durante mucho tiempo. Entonces, en eso, claro, yo podía decir mucho.
O decirlo poco, pero tratar de, o tratar de lo posible decirlo bien. Pero claro, pero es que, a ver, hay una particularidad. Hay muchas formas de decir o de expresar o comunicar un sentimiento. Uno puede decir simplemente estoy triste, se acabó el problema. O no decir nada y colocar solamente la cara, digamos. Pero cuando uno empieza a explicar lo que siente, empieza a entender las razones del sentimiento, empieza a tratar de ser comprendido por el otro, la idea se empieza a explayar, se empieza a extender y por lo tanto pasa a ser solamente una frase, a ser una narración. ¿Qué es lo que pasa cuando un amigo te pregunta qué te pasa? El amigo que te pregunta de verdad y que de verdad quiere escucharte, porque muchas veces te pregunta qué te pasa y le da lo mismo. ¿No? ¿Qué te pasa? Y te escucha en realidad. Y cuando te escucha, tú empiezas a narrar. Entonces, y entonces una idea tan simple como decir, por ejemplo, estoy triste, estoy contento, empieza a transcurrir en una serie de ideas que se van sucediendo. Por lo tanto, imagino que habrá también alguna descripción psicológica del personaje, un análisis del entorno, de sus propios cuestionamientos, de su propio en encontrarse en situación difícil. ¿Cómo te define en un momento como ese? Sí, mira, es bien interesante tu pregunta porque en el fondo, claro, cuando uno quiere expresar algo, se ve en la obligación de tener que decir incluso algunas cosas que no conoce, porque uno siente un sentimiento, Claro. Siente una emoción, o le pasan cosas por la cabeza, el corazón, o qué sé yo. O el páncreas. También un órgano interesante. Y entonces en ese momento uno tiene que sacar las palabras, digamos, tiene que poder expresarse. Ahora, lo interesante de la ficción, llamémoslo así, es que uno no describe esa situación, sino que uno más bien la imagina como un hecho. Entonces eso hace la diferencia de pronto, por ejemplo, con la psicología, con la filosofía o con otro campo de lo humanismo, digamos, que uno finalmente tiene que expresar aquello pero a través de una imagen o a través de muchas imágenes que finalmente son las escenas, son los diálogos, por dónde transita el personaje, qué es lo que piensa, pero qué es lo que piensa el personaje, no lo que piensa uno. Y eso, claro, y eso es interesante porque uno en algún momento igual tiene que darse cuenta que aunque haya cosas que uno quiere expresar, finalmente no es uno mismo. Claro, finalmente uno tiene que hacer esa diferencia de que después ese es el personaje el que empieza a correr solo, digamos. Y uno tiene que ahí empezar también a separarse un poco. Y no pasa, por ejemplo, yo no sé, se me ocurre de repente un Hércules Poirot, ¿cierto?, de Agatha Christie, o un Sherlock Holmes, ¿cierto?, de Sir Arthur Conan Doyle, o qué sé yo, no sé, o James Bond, ¿cierto?, de este personaje que nace en una primera novela y luego como que exige una continuación. Porque el personaje que tú describes en la novela La caja vacía, ¿termina su biografía en esa novela? ¿No tendrá otra, entre comillas, aventura que narrar? ¿Habrá pasado otra etapa de su vida para poder contar? ¿O simplemente es una historia que se contó y como decían las tías de antes, ¿cierto?, pasó por un zapatito roto y después te cuento otro? No existe continuidad o no la necesidad de repente Yo imagino que cuando uno crea un personaje y le da vida, el dejar de escribir sobre él es matarlo, es dejarlo en el limbo, es dejarlo allí con la vida no concluida. ¿No te nace la necesidad de repente de rescatar a tu personaje, a tu creación y continuar su desarrollo de vida literaria? La verdad es que no lo había pensado. O sea, sí, quizás en algún momento se me había pasado por la cabeza, pero creo que de algún modo, no sé si continuar al personaje con las mismas características, con el mismo nombre, pero pasa que en la literatura, en veces, o la mayoría de las veces, aunque sean distintos personajes o distintos protagonistas en la novela de un escritor, básicamente es el mismo. Por ahí dicen que un novelista puede tener 15 novelas y son distintas versiones de la misma, digamos. Claro. Porque en el fondo lo que uno cuenta, creo que pasa por ciertas motivaciones que uno tiene, y esas motivaciones también las ha acumulado durante muchas experiencias de su vida, o de cosas que a uno le gustaría también poder conocer. Entonces en ese sentido lo que uno hace quizás es desarrollar de distinto modo
ciertas situaciones, ciertos personajes. Claro, yo quizás puede ser que en un próximo libro no le coloque al personaje el mismo nombre, pero posiblemente tenga mucho del personaje de La Caja Vacía o de Diario de un Descenso. Yo creo ¿Cómo que se llama el personaje de La Caja Vacía? se llama Simón Galvez. Simón Gálvez. Sí, ese es el escritor que tiene estas dificultades para... ¿Cuesta bautizar un personaje? Sí, porque como el personaje va tomando en algún momento vida propia, cuando uno empieza a escribir, claro, le coloca algún nombre que se le ocurre, Claro. por ahí, por allá, pero después que el personaje va desarrollándose, va caminando, No tenía cara de Pedro, tenía cara de Simón. exacto, Claro. dice, no, pues claro, este no es Pedro, este no es Rodrigo, po, es Simón, po, Por alguna razón. por alguna razón, por algo Claro. que pasa en la cabeza, uno dice, no, pues es Simón, es qué sé yo, Juan. El bautizarlo crea un nexo, te permite complementar tu imagen de la persona, te permite conversar con él. Pues tú dices, por ejemplo, yo estoy hablando con Alberto, tú estás hablando con Alex, ¿tú conversaste alguna vez con Simón? De alguna forma, digamos. Claro, bueno, sucede que, bueno, es una buena pregunta y difícil de contestar también. Yo creo que es bien especial lo que pasa con un personaje, especialmente con este personaje, porque de alguna manera son situaciones similares a las que me sucedieron a mí, a diferencia de mi primer libro, que yo más bien me va a hacer una investigación sobre otra persona. Aunque finalmente, claro, lo que yo cuento de esa otra persona, finalmente igual pasa por el rasero de lo que es uno, por supuesto, evidentemente, para concretar sí, claro. la novela finalmente. Yo creo que hay un diálogo, pero no sé si un diálogo así como yo hablo, él me contesta, en ese sentido, pero existe, pero la existe comunicación. Profundamente, porque cuando uno va construyendo un personaje, lo va construyendo desde la experiencia, pero también sucede algo muy bonito, que es el diálogo que uno tiene con los otros escritores. Entonces yo en La Caja Vacía, por ejemplo, yo puedo decir que también afloran otros escritores favoritos que yo en algún momento leí bastante. Entonces por ahí afloran algunas cosas como kafkianas, algo del existencialismo, tal vez como de Camus, por ejemplo, de Sábato, o de pronto ya de otras cosas de la literatura un poco más contemporánea, como por ejemplo Paul Auster o Roberto Bolaño, que reflexionan mucho sobre la actividad misma de escribir, que es un fenómeno bien especial en la... Y no ocurre un poco, no sé si la referencia sea correcta, alguna vez creo haber leído por allí que Pablo Neruda dijo que él era un poeta libre, hasta cuando le empezaron a exigir métrica, y ahí se esclavizó a la poesía, que es lo que él sabía hacer, pero luego tuvo que dedicarse a la métrica y a cumplir las normas, porque si no lo cuestionaban demasiado, digamos, y tuvo que entrar a esta exigencia. De alguna forma el leer otros escritores ¿no limita también de alguna manera tu propia creatividad al tener que seguir ciertos moldes, consciente o inconscientemente? Yo creo que al contrario, porque, bueno, pero depende también de la lectura que se haga. Yo creo que todo eso depende. Si uno lee a un escritor tomándolo como una verdad, como un molde, efectivamente, Claro, como un dogma, va a seguir el entonces, camino. claro, uno va a seguir el camino, lo va a seguir mal. Porque claro, Kafka o qué sé yo, Roberto Bolaño o otro escritor tuvieron su propio camino, sus propias experiencias, sus lecturas. Pero si uno toma un libro, uno toma un escritor como alguien con quien tú dialogas, con alguien con el que tú te relacionas, entonces es distinto, es como cuando tú tienes un amigo. Claro, pasa a ser una sugerencia. Claro, de tanto no sé. conversar con esa persona, de verse, de conocerse, uno en algún momento igual termina teniendo cierta, por así decirlo, cierta influencia de esa persona. Lógico. Ciertos gestos, Sí, ciertas por palabras, supuesto, uno a por veces no se da supuesto. ni cuenta y dice, chuta, este gesto que hice es como el que hizo mi amigo, o el que hizo mi papá, Sí, claro, claro. o qué sé Evidentemente yo, que sí. o los hermanos, porque de tanto convivir uno finalmente Algo se pega. se pega, claro. Claro. Entonces yo en ese sentido veo así a los escritores, no como algo que me limita, sino como algo que me ayuda a mí a desarrollarme, porque yo mantengo un diálogo con ellos en ese sentido. Ahora, la idea, nos quedan un par de minutos, Alberto, la idea es que las personas que te conocen y las personas que no te conocen, que quieren conocer, que quieren saber tu trabajo, se puedan dar cita este viernes 19 a las 19:30 en el Salón Antártico Sí, de la Universidad de Magallanes.
Eh, Vas a presentar este libro, La caja vacía, que tiene mucho que ver con muchas personas. ¿Ah? Yo, al escuchar lo que tú conversabas fuera de micrófono y ahora que estamos compartiendo con quienes nos siguen amablemente cada día por radio, televisión, internet, no es un fenómeno que ocurra solamente a los escritores. ¿Ya? Creo que cualquier persona que se dedica a una cierta actividad cae en esta caja vacía cuando no se le ocurre hacer cosas nuevas y entra a una rutina. Claro, tal vez la rutina, entre comillas, no es tan así. El escritor de no escribir es trágica, ¿no? De alguna forma, es complicada, es compleja. Pero hay muchos profesionales que caen en la rutina y no tienen nada nuevo que contar, no tienen nada nuevo que hacer. Es levantarse otro día, otra vez, a la misma hora, el mismo colectivo, el mismo taxi, la misma ruta en el auto, para saludar a los mismos compañeros, encontrarse con el mismo papel y volver a la casa a la misma hora. Y se produce esta caja vacía. Se produce en no encontrar un motivo para levantarse todos los días. Yo creo que mucha gente que lea este libro, de una forma u otra, se va a ver reflejado, si no en el momento que está viviendo, en algún momento de su vida. ¿Hay una solución para esto? Al igual que tú, el personaje Simón logra encontrar la manera de llenar esta caja, o lo dejamos ahí para que la gente lea el libro. Claro, yo creo que no lo quiero contar Por porque supuesto. para que así la gente que quiera leerlo sienta la curiosidad por saber qué le pasa al personaje. Bueno, ahí está la pregunta Sí. entonces para quienes nos siguen y ojalá vayan entonces este día viernes a las 19 horas al Salón Antártico, ¿cierto?, de la Universidad de Magallanes para que efectivamente puedan descubrir cómo Simón logra llenar esta caja vacía, si acaso lo hace, que creo sinceramente que de una forma u otra a todos nos pasa alguna vez. Alguna vez la rutina nos hace sentir que la vida está vacía, que la caja está vacía y hay que volver a encontrar la motivación para llenarla con alguna razón, con algún sentido. Alberto, ha sido un privilegio conversar contigo, un agrado. Espero que te vaya muy bien el día viernes y espero también que no sea la última vez que conversemos. Bueno, mucho. Yo debo agradecértelo y decirte que también para mí fue un agrado poder conversar De literatura. literatura, claro. Que de repente a veces uno se siente un poco lejano, un poco solitario esto de no poder conversar de esta pasión que son los libros. Así No, que encantado. De verdad uno también siente el privilegio de conversar. Bueno, aquí nosotros conversamos todo tipo de temas, política, economía, qué es lo que pasa en la Junta de Vecinos, el sector de la pesca, en fin. Y de cuando en cuando nos llega, ¿cierto?, esta apertura de ventana que significa hablar también de literatura o a veces de música, de ciencia. Todo de alguna forma nos va refrescando y alegrando el día. Gracias y te vaya muy bien a ti y a Simón. muchas gracias. Y a ustedes en sus casas, muchas gracias por seguir este diálogo, esta conversación, que significa de alguna forma ir descubriendo el mundo interior de un escritor, que, por qué no decirlo, es también parte de la forma en que nosotros vamos enfrentando el diario vivir, por qué no nuestra propia vivencia, nuestro propio mundo interior. La invitación entonces es este viernes, reiteramos, 19 horas, perdón, viernes 19 a las 19:30 horas, llega un poquito más temprano, para que no interrumpa la ceremonia, en fin. A encontrarse con Alberto Aguilar, escritor, y a lo mejor don Alberto, ¿cierto?, le concede el honor de firmar el libro, ¿cierto?, para que usted tenga allí un recuerdo de un hombre que ha roto, ¿cierto?, que ha llenado su propia caja vacía y espera que usted también pueda hacer lo propio. Muchas gracias y muy buenas noches.